La estructura de los textos en general. Em, Hay un inicio con alguna frase o enunciado que encierra en sí una propuesta, ¿no? Todos los textos tienen al comienzo, ensayísticos en general, ¿no? Por supuesto que hay variantes, una frase, un enunciado, que es la que quiere demostrar el autor, ¿tá? Que es a la que quiere llegar, y por eso la estructura circular, por eso al final, ¿tá? Se retorna de alguna manera a eso que se dijo al principio. A veces es una frase más o menos directa sobre la idea que quiero demostrar, y a veces es un ejemplo, es una representación simbólica de la idea a la que quiero llegar, ¿no? Y en estos artículos que ustedes han leído, que hemos leído, ¿no?, todos, se dan los dos casos. A veces la frase inicial ya es la hipótesis que quiero demostrar, ya es la conclusión a la que quiero llegar, y a veces no, a veces es el ejemplo, es la representación simbólica de esa idea a la que llego al final. Después hay un desarrollo, bueno, esto que planteo lo desarrollo y lo desarrollo de diversas maneras, y ahí es donde parece que el texto se divaga, ¿no? Que parece que se va por las ramas y que se fue de tema. Lo desarrollo con anécdotas, observaciones, citas de otros autores, referencias históricas, estudios estadísticos, científicos, pero sin ahondar mucho en ellos, ¿no? Sin explicitar las fuentes. Como vean los artículos estos, a diferencia de un ensayo científico, de una publicación de divulgación científica, no tiene la bibliografía en la que se basó el autor, ¿no? Está la cita, sí, y quien la dijo, pero no al final una bibliografía que explique, que justifique qué estudió el autor para llegar a tal conclusión, ¿no? Entonces hay una aparente divagación, pero insisto, es aparente, es una simulación, porque el autor va jugando de tal manera con el lenguaje, que es el lenguaje el que toma las riendas del pensamiento. A ver si se entiende esto, ¿no? En literatura, el lenguaje tiene, a pesar del control del autor, a pesar de lo pensado, de lo estructurado, de las correcciones, el lenguaje, ¿no?, es el protagonista, ¿no? Como la participante que me dijo, lo que importa es el cómo. Bueno, el cómo es el trabajo sobre el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje va llevando la discusión, va llevando el tema, ¿tá?, por donde quiere muchas veces. Es una metáfora, pero también es real, ¿tá? Muchos autores han confesado, y ya me voy al terreno de la ficción pura, que han iniciado una novela, una historia pensando en un final, y la deriva del trabajo sobre el lenguaje lo ha llevado hacia otro. Bueno, con el ensayo puede pasar lo mismo, ¿tá?, o pasa lo mismo, por lo menos a los lectores, ¿tá? Nos va llevando por otros terrenos donde nos llama la atención eso como está escrito, y en esa divagación está la seducción, me parece, ¿no? Siempre que esa divagación conduzca a algún lado, ¿no? Porque si es puro viru, si es pura ejercicio de fuegos de artificio, y no llega a ningún lugar, bueno, uno termina desencantándose de lo que está escrito ahí, me parece, ¿no? Y bueno, como decía, hoy hay una conclusión, ¿no? Se retorna a determinado lugar, al lugar en el que se planteó al inicio. Brevemente sobre los textos de Manuel Rivas trabajados. Veamos como unidad los rompedores de huevos y el arte de fracasar mejor, que tienen que ver con actitudes humanas particulares de algunos personajes, pero que terminan siendo actitudes humanas generales, universales, y de personas que tienen mucho poder y que lamentablemente usan ese poder para explotar, para dominar, exterminar en ocasiones a los demás. Los rompedores de huevos, fíjense en lo del título, me llama la atención, los rompedores de huevos, y más en el Río de la Plata uno pensaría, uy, ¿esto hacia dónde va?, ¿no? Es una expresión muy coloquial,
¿no? Que lo usamos muchas veces como insulto, como una expresión irónica hacia alguien que molesta mucho, ¿no? Y la frase va para otro lado, o para un lado de alguien que sí molesta mucho, pero en otro sentido muy distinto al que lo usamos en el Río de la Plata, ¿no? Fíjense en la frase inicial. Las frases más terribles son tal vez las que disimulan la crueldad de su intención, con una apariencia de simpleza, de observación banal. Y esto es lo que va a demostrar, o lo que intenta demostrar desde su subjetividad Rivas, que hay frases que parece que son simples, que se dicen, lugares comunes, frases repetidas una y mil veces, pero que esconden una terrible verdad en su interior. ¿Y cuántas de estas hay? ¿No? ¿Cuántas frases repetimos sin pensar en el contenido que tienen, en el contenido racista, xenófobo, machista, ¿no? Que a veces tienen determinadas frases y que repetimos porque las usamos cotidianamente y no pensamos de dónde vienen? Bueno, Manuel Rivas va al de dónde viene esta frase, ¿no? Esta frase y en ese primer párrafo lo dice, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Bueno, parece una frase que no fuera tan grave, ¿no? Bueno, para conseguir algo hay que hacer determinados sacrificios. Pero, ¿quiénes la dijeron y de dónde surgen? Y ahí, fíjense en los nenes, Goebbels, Stalin, ¿no? ¿De dónde vienen, ¿no? Los que dijeron esto? Y es terrible, ¿no? Vaya, si la tortilla que querían preparar, ¿no? Era terrible en sí misma, ¿no? Por lo menos en el caso de Hitler. En el de Stalin también, pero supuestamente la tortilla era otra, la ofrecida, ¿no? Y los huevos que rompieron fueron vidas humanas, ¿no? Ahí está lo terrible de la afirmación. Y va un ejemplo particular, ¿no? Que tiene que ver con las purgas stalinistas de ese escritor Istastri, ¿no? Que ante los juicios, las inquisiciones del comunismo de Stalin, recibió, ¿no? la frase esta: no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, ¿no? Ante su pregunta de lo que estaba pasando en el momento. Y según Zizek, el filósofo, lo que respondió Istrati con absoluta inteligencia es: muy bien, veo perfectamente los huevos rotos, pero ¿dónde está la tortilla? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho que hay que tomar determinados sacrificios para llegar a determinados lugares, y los sacrificios están, pero la llegada a ese lugar no aparece por ningún lado, ¿no? Después va el ejemplo, que es una preocupación que él tiene actualmente y que parecía haber desaparecido en un momento, que parecía que la Guerra Fría había terminado y la Guerra Fría vive y lucha, ¿no? Con distintos bloques ahora, con China, con Corea del Norte, con Rusia, con Estados Unidos, con algunos que se sumaron entonces a aquellos dos bloques iniciales de la Guerra Fría, pero la amenaza del exterminio atómico sigue estando, ¿no? En cuanto a las armas nucleares sigue estando. La posibilidad de que el mundo sea destruido varias veces, si eso fuera posible, valga la redundancia, está, ¿no? Entonces, menciona ahí el caso de esa organización que fue premiada con el premio Nobel en el 2017 y que yo personalmente no sabía que existía, no recordaba que en el 2017 el premio se le hubiera dado a una organización. Y fíjense ahí el matiz de noticia, ¿no? Eso es una noticia, es una referencia real. Bueno, tal institución internacional recibió el premio Nobel por tal lucha, ¿no? Y es una de las cosas que destaca. Bueno, una institución que lo merece ha recibido un premio, una institución que lucha para que no haya rompedores de huevos, ¿no? Para que no se rompan más, ¿no? En el futuro, ¿no? Los huevos de determinada manera, por lo menos de una forma atómica. Y lo que elogia con eso Rivas
es la participación ciudadana, ¿no? Alguno, no sé qué lectura hizo, ¿tá? De este texto, eh, que dice que, bueno, que Rivas parece elogiar o criticar tanto la participación como la no participación social. No, y para mí claramente está criticando la no participación social, el no activismo, porque él es un activista. Si vieron su biografía, forma parte hasta de Greenpeace. Eh, sus libros, por lo menos algunos de los que tengo yo, son hechos con material reciclado. Eso está declarado ahí. Entonces, como que hay una coherencia. Obviamente que después las editoriales compran derechos y hacen lo que quieren, ¿no? Eh, y dice, defendiendo esta idea del activismo, eh, Thomas Jefferson, una frase de Thomas Jefferson, y aparece lo de las citas de textos que mencioné antes, es que la gente de buena conciencia, todo lo que la tiranía necesita para afianzarse, advirtió, es que la gente de buena conciencia permanezca en silencio. Bueno, lo peor que nos puede pasar es cerrar la boca ante la injusticia, ¿no? Y bueno, por ahí andan las conclusiones de este artículo. En el arte de fracasar mejor, fíjense otra vez cuán llamativo es el texto. Fracasar y mejor no parecieran ser términos que debieran ir juntos, es casi un oxímoron, no lo es. Bueno, si fracaso mejor, sigue siendo fracaso. Y eso, reforzado por la palabra arte, bueno, nadie consideraría un arte fracasar. El arte implica un esfuerzo, un reconocimiento, una construcción, una elaboración, construcción, reconocimiento para fracasar y fracasar mejor todavía. Bueno, un texto, un título, perdón, que llama la atención. Y ahí viene un relato. ¿Tá? Ahí no tenemos la frase inicial que se quiere demostrar, aquello de que los enunciados a veces esconden una terrible verdad dentro de su aparente inocencia. No, acá tenemos un relato, lo he vuelto a ver, y fíjense en que comienza como un texto literario, esto parece un cuento. Lo he vuelto a ver, ¿qué? ¿No? Sin presentación. ¿Quién me habla? ¿Qué vio? ¿Tá? Y ahí comienza a contar lo que vio. Y lo que vio es ese partido de fútbol, pero observen otra vez lo de la divagación. He vuelto a ver el dueño del balón, enojado por no ganar, suspende el partido. Y ahí está la frase simbólica que se quiere demostrar. Y sobre eso vuelvo al final. ¿No? Entonces comienza con una narración, una anécdota, algo que vio, pero en ella está encerrada la hipótesis que se quiere demostrar.